Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos Tertulia Política. Abrimos espacio de opinión y lo hacemos en este caso, bueno, pues volviendo a los temas, ¿no? No solo los que se quedan en energía de los caballeros, sino también aquellos, bueno, que requieren de debate un poquito más amplio en una semana donde se ha aprobado la ley de bienestar animal, también la ley trans, también la ley del aborto y donde se está hablando del incremento de los precios. Es un poco la política a nivel nacional y la queremos trasladar también de alguna manera a la política local, comarcal. Debatimos con Partido Popular y con Así Egea. Desde el Partido Popular, portavoz Daniel Lisón, muy buenas, bienvenido. Hola, buenos días. Y representando a Así Egea, Cruz Díaz, buenos días, bienvenido. Buenos días. Gracias. Bueno, varias cuestiones, una de ellas pasan por el Día Internacional de la Lengua Materna, que se está celebrando en estos días, que además plasma también un poco las identidades lingüísticas de nuestra comunidad autónoma, y que lo primero que yo quiero es preguntarles un poco, ¿no? Porque esta semana, bueno, pues Sánchez visitaba Aragón, presentando ya candidatos a las alcaldías, en este caso era la de Zaragoza, y Lambán dejaba o reflejaba un tuit, ¿no? donde venía a reconocer, pues, que hacía falta votar a un PSOE unido, sobre todo para, bueno, pues luchar contra el independentismo o el catalanismo, ¿no? Contra el independentismo, decía el presidente del gobierno. Yo lo digo porque, claro, también para ser el Día Internacional de la Lengua Materna, más allá de una dirección de política lingüística, no sé si ustedes a lo largo de esta legislatura, si en Egea también ha habido algún tipo de proyecto, ¿no? Para impulsar, no sé, que cada uno pueda hablar lo que quiera, evidentemente. No sé muy bien si esto que estoy planteando lo ven adecuado, ¿no? Bueno, y aprovecho, ¿no? Que es el día de también un poco para lanzar nuestra tertulia. Señor Díaz. Bueno, pues es un día interesante que se celebre el Día de la Lengua Materna, pero un poco según la exposición que acabas de hacer, muy correcta, creo que el domingo ya vino el señor Sánchez a hacer el domingo o el sábado, no lo estoy seguro, vino a hacer una presentación de la candidata sábado fue, ¿no? De la candidata para la alcaldía de Zaragoza, la señora Lola Ranera. Entonces allí pues se dio, como en todos los mitines, bueno, o actos que hace el PSOE, pues allí marcan un poco lo que es la línea de lo que va a ser su estrategia política. El señor Lambán, lo vimos claramente, yo lo poco que he leído y he escuchado algún fragmento que el propio PSOE ha publicado de sus declaraciones se meten en unos charcos que yo personalmente, y lo conozco de hace muchos años, creo que se está equivocando en ese sentido. Creo que tiene que centrarse más en la problemática precisa de lo que es Aragón y sus pueblos y sus ciudades, y a los problemas reales y de cercanía, no esos derroteros de meterse con otras comunidades, con el tema de las lenguas, con el tema de los separatismos, con el tema de las independencias, ¿no? Yo creo que está marcando una posición más o menos quiere decir que los aragoneses tenemos que tener una voz propia, clara y diferente del resto de España. Pues bueno, pues eso es obvio. Vamos a ver, es que hay veces que se hace política de lo obvio. Entonces, claro que tenemos una opinión, y los aragoneses somos mucho más que el señor Lambán y mucho más que el gobierno de Aragón. Los aragoneses somos una entidad propia, que somos reconocidos en toda España por nuestro acento, fundamentalmente, por nuestro acento, y a mucha honra se nos reconoce. Yo que por mi trabajo y mis estudios he estado en varias ciudades de España viviendo, pues yo que no me doy cuenta, pues claro que tengo un acento maño, y me hacía muchas gracias. Por ejemplo, en Valencia tenía unas vecinas que me imitaban extraordinariamente, que hablaban casi mejor que yo el maño. Entonces, es decir que, aprovechando que es el Día de las Lenguas Maternas, también había que reivindicar un poco, pues, todo el origen de lo que es el aragonés, de lo que es el alto, donde aún se conservan algunas locuciones y algunas frases y algunas interpretaciones de lo que es la lengua original de los aragoneses, y nos parece bien, vamos, en ese sentido, que se haya estudiado, se haya recuperado, que se vaya a intentar recuperar todo este tema de la lengua antigua de nuestros antepasados, pues nos parece correcto, ¿no? Otra cosa es el tema la utilización política que se hace de este asunto por parte de quien has nombrado, y se meten en una serie, como he dicho anteriormente, en una serie de conflictos que yo creo que no merecen. Yo creo que está sacando pecho para que le vote otro tipo de ciudadanos que no son de su partido, va buscando votos, porque ayer o antes de ayer, o también en estos días, ha salido una encuesta donde el propio PSOE de Madrid ya da por perdido
el gobierno de Aragón y el gobierno de otra autonomía también, ¿no? Sí. Entonces me imagino que como ya avanzamos en una de las tertulias de aquí en Aragón, y en especialmente nuestro tema concreto, que es Egea de los Caballeros, se va a intentar echar el resto desde los partidos fuertes para intentar sujetar estas votaciones, ¿no? Pero nosotros siempre decimos, aquí está así Egea, porque nosotros somos independientes, tenemos objetivos muy claros para Egea y pueblos, y esperemos que la ciudadanía sepa discernir la situación y votar en consecuencia de lo que hay tanto en las comunidades como en los pueblos. Venga, vamos a preguntarle al Partido Popular también la opinión en este caso de esa diversidad lingüística, ¿no? Y las sensaciones un poco también del fin de semana. Hombre, a nadie se le escapa que en Egea no hay esta problemática que algunos se empeñan en generar en cuanto a las lenguas. En Egea hablamos el español o el castellano con acento aragonés, eso sí, pero el español y nada más. Pero sí es cierto que en nuestro entorno aragonés, como municipio y además relevante en el entorno de nuestra comunidad autónoma, sí debemos ser reivindicativos de todo cuanto acontece en nuestro municipio. Y hay que exigirle al señor Lambán, como egeano además, que no se puede estar en misa y repicando. Es decir, lo que no puede hacer el señor Lambán es hablar de los problemas que surgen del nacionalismo o del independentismo catalán, ser crítico con los socios de gobierno de Sánchez y después, cuando viene Sánchez a Zaragoza, elogiar la gestión del gobierno de la nación, en el que, por cierto, están incluidos, no en el gobierno, pero sí apoyándolo de manera necesaria e intrínseca, partidos independentistas. Con lo cual, tendría que aclararse un poquito el señor Lambán, porque hay quien elogia esa valentía que a veces saca en los micrófonos criticando ciertos aspectos del gobierno Frankenstein, pero no es capaz de decir negro sobre blanco lo que ocurre en el gobierno de la nación cuando está en presencia de su jefe, de su superior, de Pedro Sánchez. Lo cierto es que el Partido Popular en Egea ya presentó en la legislatura anterior una moción para aclarar un poco el conflicto de las lenguas en Aragón y para reconocer y proteger y preservar las lenguas propias de Aragón, en concreto del Aragón Oriental y del Pirineo y Prepirineo, que esas son las lenguas que se hablan en Aragón, además de, por supuesto, el castellano, y con peculiaridades en cada uno de los municipios que hablan estas lenguas. Lo que no podemos afirmar ni podemos consentir es que se defienda que en Aragón se hable el catalán, porque en Aragón no se habla el catalán, y de hecho hay plataformas incluso que reivindican que en Aragón no se habla catalán, sino que se hablan lenguas que pueden ser, desde un punto de vista lingüístico, similares al catalán, pero que no son catalán, que tienen orígenes distintos y particularidades distintas. Y a pesar de todas esas reivindicaciones, el gobierno de Lambán sigue insistiendo en ese Instituto Aragonés del Catalán, que con dinero público ha ido sufragando en los últimos años y que no entendemos su naturaleza. O ahora una noticia de hace 2 días que he visto, que el gobierno de Aragón, en concreto el Departamento de Educación y Cultura, entregará premios literarios y artísticos a relatos en catalán por el Día de la Lengua Materna. Bueno, pues insiste el señor Lambán, a pesar de sus críticas a veces bastante fervorosas, en proteger el catalán, cuando nada tenemos que ver los aragoneses con el catalán. Y esto lo digo siendo profundamente respetuoso con la lengua materna de cada uno de los españoles o habitantes del mundo, y que por supuesto deben respetar. El catalán debe ser respetado, el gallego debe ser respetado, el euskera debe ser respetado y también el castellano. Lo que todos tornan imposible es cuando proyectos criticables, como puede ser el independentismo catalán, utilizan su lengua materna como arma arrojadiza, y cuando además lo hacen con el consentimiento de Lambán. El Partido Popular, a nadie se le escapa que en Galicia habla en gallego, y lo hace sin ningún tipo de pudor, al contrario, se enorgullece de su lengua. Eso sería lo deseable, que en todos los territorios de nuestra nación pudieran hablar las lenguas de cada uno de las personas. Yo les agradezco la defensa además que hacen también de las lenguas en una tertulia como esta. Quiero decir que podrían pasar más de soslayo, ¿no? Quiero decir, al final estamos hablando de aquellas cuestiones, ahora vamos a hablar de renovación de alumbrado público, que a lo mejor pues puede afectar un poquito más, en este caso, al vecino, ¿no? Que al final sale a la calle. Pero eso también es importante, porque al final es imaginario, es ideario, son argumentos políticos que después llevan a las urnas. Entonces, pues también es importante conocer las opiniones, en este caso, de cada formación. Nos vamos al Ayuntamiento de Egea, nos vamos a la renovación del alumbrado público bajo el prisma de la eficiencia energética. Bueno, algo está haciendo bien el Ayuntamiento de Egea, ¿no?
Bueno, lo que no nos sorprende es que llegue ahora, ¿no? A 3 meses de las elecciones ya es una más. Vemos como en estos meses previos a la celebración de los comicios municipales llegan noticias que a lo mejor eran de esperar hace mucho tiempo y llegan pues sobre la bocina para que el elector se acuerde bien a la hora de coger su papeleta que se han hecho este tipo de infraestructuras o de inversiones. Por supuesto es una buena noticia, ¿no? Pero llega tardísimo. Llevamos mucho tiempo hablando ya de eficiencia energética, de renovación del alumbrado y de hecho ya comenzaron a hacerse algunas actuaciones pequeñitas en el municipio de Egea para la renovación del alumbrado. Hemos tenido un periodo de 2 o 3 años de inactividad en ese sentido y ahora parece que se retoman estas actividades. Lo ideal habría sido que ya hace mucho tiempo tuviéramos un municipio, incluidos los pueblos, con alumbrado eficiente, tanto desde el punto de vista de la sostenibilidad como de la economía, ¿no? Que gastemos cuanto menos posible en luz los egeanos. Pero lo cierto es que eso se ha ido retrasando y que llega pues a última hora, como muchas de las cosas que está haciendo este gobierno municipal. No en vano se aprobó un presupuesto multimillonario, ¿no? El más alto de los últimos, de los que se recuerdan, precisamente para preparar esa campaña electoral, e incluso Egea se ha endeudado. Recordemos que Egea va a endeudarse este año para pagar la campaña del Partido Socialista a las próximas elecciones. Bueno, pues los egeanos también tienen que ser conscientes de estas circunstancias. ¿Algo más que añadir a esta exposición? Sí, vamos a ver, a hacer 2 preguntas en una, que es un tema del alumbrado y otro tema es si el ayuntamiento hace cosas bien. Vamos a ver, hay que distinguir, claro, por ser precisos, no, que nos parece muy bien. Claro. Es que Abrir es una tertulia. Diciendo, es una tertulia. Diciendo, esta chica o este medio solo va contra la alcaldesa. No, al contrario. Si apuesta por la eficiencia energética, igual lo está haciendo bien. No sé si habrá que mirar, bueno, que justo sea 3 meses antes de las elecciones, que es muy bueno. Eso, vamos a ver. Vamos a diferenciar 2 cosas, ¿no? Vale. Lo que es el ayuntamiento, claro que hace cosas bien, porque es que faltaría más que no hiciese cosas bien, ¿eh? Entonces se manejan unos presupuestos, como muy bien ha dicho el señor Liso, pues bastante altos, y hay mucha inversión en temas de mantenimiento de los servicios que le competen directamente al ayuntamiento, y faltaría más que no hiciese las cosas, vamos a decir, medio bien, ¿no? Pero de eso no hay que sacar pecho. Ese es el trabajo diario de un ayuntamiento. La cuestión es qué es lo que no hace el ayuntamiento y que desde nuestro punto de vista a nivel político debería hacer, y qué ha hecho que ha empeorado la convivencia en Egea y sus pueblos, ¿no? De las cosas que estaban ya hace tiempo en cartera para realizar en los pueblos era una demanda de todos. La que más incidió en su momento fue Izquierda Unida, Yolanda Roldán, en varias mociones, de que se gastase dinero en los pueblos en temas de eficiencia energética, de renovación del alumbrado público. Todos estuvimos de acuerdo, incluso el Partido Socialista, que le decía que no se le aprobaba la moción porque ya lo llevaban en el programa electoral. Y como muy bien ha dicho el señor Liso, pues han tardado 3 años en empezar. Hay una campaña ya, Egea sí que se ha endeudado en una cantidad bastante importante, y eso no nos gusta, porque se están aprovechando las instituciones para hacer campaña electoral propia de un partido político. Eso es lo que no estamos de acuerdo. En respecto a lo de la tecnología que se va a implementar en el alumbrado público de los 8 pueblos, pues es una tecnología que ya está aprobada, que es tecnología LED, que lo que hace es, se hace un gasto inicial de cambiar todas las lámparas en las luminarias que lucen. Se cambia de las lámparas de vapor de sodio a tecnología LED. Eso es un gasto, yo creo que en los 8 pueblos me parece que se iba a invertir casi 1 millón de euros en total en los 8 pueblos, y en Egea también se ha habido cambios profundos en algunas zonas, y eso, la tecnología LED lo que hace es consumir menos, dando el nivel de lux de lo que es en las calles, ¿no? Eso está bien por una parte. Luego hay un problema de esto, pues que es que luego hay que hacer un mantenimiento de estas nuevas instalaciones, que parece que es todo reducción. Luego, estas instalaciones, yo tengo experiencias por mi trabajo de hace años que hemos hecho en pueblos hemos hecho renovaciones enteras de toda la tecnología. Hemos pasado de lámparas de vapor de sodio a tecnología LED, y luego después de unos años pues no son tan eficientes como parece indicar a priori cuando se hacen estas campañas tan meticulosas de parte de los ayuntamientos, en este caso el ayuntamiento de Egea, ¿no? Tiene hay que hacer un mantenimiento también, no es todo limpio en ese sentido, ¿no? Y es obvio. Entonces está bien
bien, hay que apoyar este cambio. Nosotros votamos a favor de este cambio y de estas renovaciones de alumbrado público. Se tenía que haber hecho hace tiempo. Ahora han puesto la excusa, como siempre se pone la excusa. Antes se ponía la excusa, señor Daniel, de la pandemia. Ahora se pone la excusa de la pandemia y de la guerra de la que hay en Ucrania con Rusia. Y porque China ha dejado de fabricar los microchips, entonces ha habido una falta de lo que son los repuestos de las lámparas que han llegado tarde, ¿no? Entonces parece ser esa la excusa, por eso se retrasa tanto, no por la campaña electoral, sino porque los suministros han llegado tarde. Bueno, esto habrá que creérselo o no creérselo. Vamos a ver, nosotros que ya llevamos tiempo con este tema, y el señor Liso un poquito más que yo, pues sabe que estos son estrategias electorales, como bien ha dicho, y aquí el presupuesto de este año, yo creo que en el próximo pleno va a haber un disparate de modificaciones presupuestarias, va a haber un disparate, todo enfocado a una campaña electoral, va a ser brutal. En Egea Los Caballeros va a ser brutal desde nuestro punto de vista, porque los datos les están dando que pierden su mayoría absoluta, y yo creo que van a hacer lo indecible, utilizando los medios propios del ayuntamiento, que eso es lo que no estamos de acuerdo, para hacer campaña e intentar convencer a la ciudadanía que les vuelvan a votar, ¿no? Nosotros haremos lo contrario. Creemos que el tiempo de la señora Ladrero y su equipo ha pasado ya. Han demostrado en 15 años que no saben poner a Egea en el mapa como ellos manda, hacen demasiada propaganda y eso no es efectivo. Entonces en Egea hay que cambiar de líder, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, de líder o de lideresa, y hace falta otro patrón de barco para que Egea vaya a otro sitio, porque en esta dinámica que vamos, Egea está paralizada. Muchas veces ponemos el ejemplo, y aquí creo que en las estructuras hemos puesto que Egea, que sí trabaja y es obligación trabajar, para eso cobran, pero están como en una bicicleta estática y al final están en el mismo sitio, ¿no? Y Egea no tiene que estar en el mismo sitio, y el esfuerzo que se haga desde las instituciones, en este equipo de gobierno o otro equipo de gobierno en el futuro, tiene que ser para avanzar, no para estar quieto, ¿no? Y nosotros estamos, así Egea ha surgido, para dar un vuelco a Egea y sus pueblos. De Egea nos vamos a ir a un tema que tiene que ver, en este caso, con el Frago. ¿Están al tanto de la polémica que existe entre el Frago, Biel, en este caso la instalación de una granja? Vamos a saludar al alcalde del Frago, José Ramón Reyes. Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Vamos a ver si podemos escucharte un poquito mejor. Hoy has estado en las Cortes, ¿no? Has estado allí explicando un poquito la problemática. Bueno, hoy teníamos una comparecencia ciudadana en las Cortes y la problemática pues es la ya sabida. Pretenden colocar pues una granja de lechones a 9 kilómetros de nuestro pueblo, río arriba, y captar 28.552 metros cúbicos de agua, siendo que el Frago pues con 4.620 pues hacemos corto. En diciembre el río Arba de Biel baja seco y no entendemos cómo estos macroproyectos tienen cabida en un sitio tan emblemático como es el corazón de la Sierra de Santo Domingo. Fíjese, nosotros estamos en este espacio dando un poquito voz también al resto de formaciones políticas que bueno, pasan por los estudios. Nos centramos mucho en temas de Egea de los Caballeros, pero evidentemente también tenemos que ver con los barrios y con las 5 villas. Está con nosotros el señor Liso, Daniel Liso, y el señor Cruz Díez. No sé si hay algo que querría preguntarle, o si quiere directamente. Hombre, está muy bien el monográfico de Egea, pero que por arriba también existimos, ¿no? Es un tema que también habría que recordárselo pues un poco también a nuestros compañeros, ¿no? Que porque estemos en un pueblo 139 también tenemos nuestras preocupaciones, y también alguien se tiene que partir el puesto con nosotros. Bueno, usted ha estado hoy en las Cortes, ¿no? Me decía. Sí. ¿Qué sensaciones se lleva? Pues me llevo buenas sensaciones. Todos los partidos políticos a priori nos han dicho que nos apoyan y que es una barbaridad el hacer esta granja, pero bueno, yo hasta que no lo vea firmado pues no me fío. Soy un poco como Santo Tomás a ese respecto. Ya. Mire, podemos preguntarles a nuestros tertulianos, si le parece, qué piensan de este tema, y después le hago una pregunta a usted, así que no cuelgue, ¿vale? Para que les pueda escuchar. Sí, señor Liso, sensaciones. Que usted también comparte en este caso la petición, el clamor del alcalde del Frago, que sobre todo pide, oye, que esto no sea una realidad, porque les van a dejar sin agua de boca en uno de los municipios que ha sido noticia este año precisamente porque abría el colegio.
Por supuesto, tenemos que atender las reclamaciones o las reivindicaciones de todos los representantes municipales, en este caso el alcalde, que son quienes mejor conocen los municipios. Si las decisiones dependen de un señor o una señora que está en una oficina de Zaragoza, pues difícilmente van a adecuarse a la realidad o a las necesidades de cada uno de los municipios de Aragón. Entonces, pues por supuesto es de admirar, ¿no? y de reconocer que el alcalde, en este caso del Frago, reivindique a los cuatro vientos, como tienen que hacerse desde una alcaldía, las necesidades de su municipio, y que lo haga incluso en las Cortes de Aragón, y que lo haga además a sabiendas de que pertenece al mismo partido que el presidente de la comarca de las Cinco Villas, que el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza y que el presidente del Gobierno de Aragón y también de España. Con lo cual, pues bueno, no podemos más que reconocerle su valentía y apoyarle en sus reivindicaciones, porque él es quien mejor conoce la realidad de su municipio, pero siendo también muy respetuosos con los procedimientos administrativos y con que a lo mejor no se puede dar la espalda por activa y por pasiva a todos los proyectos económicos empresariales que se quieran instalar en el medio rural. Yo siempre digo, y ya lo hemos comentado en estos micrófonos, que hay que poner la balanza entre lo que aporta y lo que resta, y si la balanza se inclina hacia lo que resta, pues evidentemente hay que tirar esos proyectos, pero por lo contrario, si son más los beneficios que trae a nuestro territorio, pues por supuesto habrá que apoyarlos, porque el medio rural también está necesitado de la creación de empleo y de nuevos proyectos y de nuevas inversiones privadas que revitalicen esas zonas en las que tanto acecha la despoblación, y tan carentes también de servicios públicos que muchas veces acompañan a la instalación de estos proyectos. Con ello no quiero decir que este proyecto sea viable, y con esto no quiero decir que apoyemos el proyecto ni muchísimo menos, pero que hay que saber mucho más de lo que yo sé. Yo no tengo responsabilidades comarcales ni provinciales ni autonómicas. Cruz sí tiene alguna responsabilidad comarcal, a lo mejor él nos puede contar un poco más, pero que hay que analizar muy bien cada detalle de cada proyecto, y seguramente el alcalde del Frago lo haya hecho, y por eso, como conoce el detalle, probablemente esté reivindicando con tanto fervor esta circunstancia. Cruz Díez, sensaciones también, ¿no?, de este tema. Sí, nosotros en primer lugar saludar al señor alcalde del Frago, el señor José Ramón. Desde SIEGEA le damos un saludo y le transmitimos nuestro apoyo a su reivindicación. Yo casualmente, además de concejal del Ayuntamiento de Egea, también soy consejero de la comarca, y aunque no tenemos allí ninguna responsabilidad porque estamos en minoría, sí que este tema se ha hablado allí ya en la sede comarcal. De hecho, a nivel interno. De hecho, yo creo que en el próximo pleno o en uno de los siguientes plenos este tema va a estar allí. Algún partido u otro lo vamos a llevar allí de alguna forma, para que la comarca defina también un poco su postura, y los partidos políticos que tienen ámbito comarcal más que local como nosotros, pero que nosotros al estar allí empezamos a tener una visión también comarcal. Y vemos la comarca de las Cinco Villas un poco desorientada en estos temas. Hay una descoordinación entre lo que son, por ejemplo, los temas de energías alternativas, de eólicas y fotovoltaicas, el tema de las macrogranjas, como es este caso. Ya hemos hablado aquí en estas tertulias en otro municipio también, que tampoco están de acuerdo porque está muy cerca del pueblo en otro lugar. Este tema ya creo que también lo nombramos en otra tertulia. Nosotros hay que regirse por lo que el alcalde, que sabe los datos muy bien y habrá mirado el proyecto perfectamente de lo que está ocurriendo aguas arriba de su pueblo, y como muy buen defensor de su pueblo lo que tiene que hacer es procurar que no le falte los recursos básicos de su pueblo, que son el agua, una buena agua de calidad en abundancia, un saneamiento adecuado, un alumbrado público, la mejora de calles, que se abra el colegio. La labor que han hecho este grupo político que encabeza el señor alcalde, pues nosotros que le hemos hecho un seguimiento de forma indirecta, nos parece muy loable y muy de acuerdo con lo que es la filosofía de proteger el territorio que llevamos en la SIEGEA en nuestro programa electoral que nos presentamos en 2019. Creemos que tiene que defender su postura. Es un tema que está en el Ayuntamiento de Biel. También comentamos un poco con el alcalde de Biel esta situación, que está en la comarca. Un día lo comentamos este tema, y él nos comentó que estaban un poco a expensas de los datos técnicos y de la valoración que tenían que tener técnica los encargados de decir que sí o que no a esta macrogranja o a esta granja de lechones, ¿no? Que está vinculada ya a otra granja que está de Madres, que está en el término también de Biel, muy cerca de allí.
Y entonces es un poco de las empresas que se han montado allí, aprovechando las buenas condiciones que tienen allí. Pues yo creo que habrá que valorar todo eso. Yo creo que el más indicado para tener una consecuencia concreta es el alcalde del Frago y el alcalde de Biel. Son los que creo que tienen que hablar entre ellos y ponerse de acuerdo en cómo gestionar este problema que va a enfocar al ayuntamiento del Frago. Pues nos vamos a quedar con estas sensaciones. José Ramón. Bueno, por partes. Estos negocios nunca dan positivo. Son negocios de perrica gorda, que el único que se las lleva es el empresario. Y suele pasar como en el 2012, que hubo que rescatar a la banca y no vimos el dinero. Pues al final aquí nos dejarán los purines, nos dejarán las granjas y encima habrá que rescatarlos. Lo dice el alcalde del Frago hoy, pero mañana tendrá razón. Y después, hombre, pues son unas carreteras de segunda, donde va a haber más de 2.000 camiones circulando, más de 360 cubas de purín circulando por ahí. No lo digo yo, lo dice Confederación Hidrológica del Ebro, que 3 de cada 4 proyectos que se montan de este tipo terminan con los acuíferos. Cabe destacar que la zona de Biel está catalogada por el INAGA como zona vulnerable y que las aguas de nitratos que caigan en Biel van a parar a Egea, y Egea sí que está catalogada también como zona vulnerable. Entonces aquí beneficio poco, donde no haya ganar, pérdida segura. Porque nunca nos toca la lotería, siempre te toca un molino, te toca una placa solar. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Un cementerio nuclear o alcalde, algo así? ¿Qué le dice el Partido Socialista? El Partido Socialista, bueno, hoy ha habido muy buenas palabras por parte de Sergio, el alcalde de Cariñena, que estaba por ahí, dándonos su apoyo, pero yo extraño que se dejen de poner de perfil y que tomen decisiones. Ella sola. Llevamos 6 meses con la cosa. Lo vamos a dejar aquí. Gracias por atendernos en esta tertulia. Venga, muchas gracias. Venga, pues con este tema vamos a terminar. No sé si ustedes quieren puntualizar algo más. Me he quedado con ese dato del agua, que al final va a parar un poco a... ¿no? Sí, toda la comarca, entiendo. Además ha dicho una cosa muy interesante, que Egea es una zona vulnerable. De hecho, las aguas subterráneas de Egea en lo que es el pueblo están totalmente sobrepasando los niveles de saturación de nitrógenos ya de hace tiempo, con avisos graves, ¿no? Nosotros estamos muy al tanto de este tema. Tiene mucha razón el alcalde de Biel en este sentido. Al final nos va a perjudicar a todos y esto hay que tomar cartas en el asunto, con el tema de las eólicas, como con el tema de los purines. Con todos estos temas hay que hacer que se ponga encima de la mesa la verdad de todas estas cosas, que se comunique bien los datos que hay y que se tomen decisiones de ámbito ecológico, como nosotros llevábamos ya en nuestro espíritu cuando nos presentamos a las elecciones en el 2019, y lo vamos a seguir manteniendo. O sea que chapó por el alcalde del Frago de defender lo suyo, aunque sea en contra de su propio partido. Venga, que apoya otras cuestiones. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Gracias a los dos por estar con nosotros. Les emplazo con más tertulianos, con más voces protagonistas en esta tertulia. Gracias. Terminamos este espacio aquí desde Antena Aragón 5 Villas. Terminamos esta tertulia. Les emplazo a más en los próximos días. Adiós.